La emoción más antigua del mundo es el miedo. Y el miedo más antiguo es a lo desconocido, a lo sobrenatural. Aquí comienza Ñuñoa Paranormal, el podcast. Historias llenas de misterio, con la conducción de Héctor Rojas. Sean todas y todos muy bienvenidos al 20º capítulo, el 7º de esta temporada de Ñuñoa Paranormal, el podcast. Antes de comenzar, quisiera agradecer a ustedes su preferencia al seguir, comentar, compartir y dejar sus likes en los diferentes episodios. Esto es muy importante para la visualización del canal y así poder seguir creciendo. Así que los invito a seguir disfrutando de cada uno de los capítulos del podcast. Y obviamente, sin más rodeos, quiero introducir la presentación del siguiente invitado, leyendo el siguiente texto. Entonces, una mujer se acercó al púlpito. Era rubia y tendría unos 22 o 23 años, tal vez menos. Se ubicó delante del predicador y esperó su unción. «Aleluya, estás con Dios», pronunció él, pero la mujer no se inmutó, se quedó quieta y firme. El pastor Figueroa intentó 2 veces lo del aleluya y no pasó nada. Al tercer intento escuché que le preguntaba su nombre a la joven, pero ésta no respondió. De pronto y de la nada dio un grito aterrador, un gemido fuerte y desencajado, como si fuera un animal. Nunca en mi vida he escuchado otra vez un grito como ese. Era agudo y al mismo tiempo grave, un bramido similar al de una bestia o un caballo desbocado. Este es un extracto del libro Enigmas y Misterios, escrito en conjunto por Juan Andrés Alfate y nuestro siguiente invitado, periodista, escritor, guionista, autor de novelas como Logia, Bahamut y su última novela en solitario, Tesoros Chilenos, y desde hace 5 años conduce y realiza el podcast La Ruta Secreta en Emisor Podcasting. Así que le doy la bienvenida al señor Francisco Ortega. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación a viajar por este Ñuñoa imposible, ¿no? Sí, este Ñuñoa misterioso. Francisco, mira, lo que acabo de relatar, tú lo escribiste en el libro Enigmas y Misterios. Sí. ¿Es la experiencia más aterradora que has tenido en tu vida? Sí, y sabes que creo que hasta hace un tiempo era la única experiencia realmente paranormal que yo había tenido. Yo tenía un trauma porque estos temas siempre me han interesado desde chico. ¿Ya? Cuando, no sé, estaba en octavo básico, yo tenía un club de cazafantasmas, de compañeros de colegio que veíamos dónde penaban y todas esas cosas y tratábamos de entrar, y siempre tuve un tema con que, no sé, hoy día estuve en la tarde con un amigo en común, de hecho te dejo saludos, César Parra. Sí, nos comentó también eso. Y bueno, con el César alguna vez, cuando yo trabajaba en la revista Muy Interesante, hicimos un reportaje de las psicofonías y yo lo acompañé, había más gente. Ya. Y todo el mundo escuchó cosas y yo no. Eso fue en el... No, hace mucho tiempo atrás. Sí. Y el año pasado, por ejemplo, para la Ruta Secreta hicimos un especial en el cementerio. Las cámaras, el audio captó señales, la gente vio cosas, yo no vi ni escuché nada. Alguna vez fui con un grupo de ufólogos, contactistas al Cajón del Maipo a ver ovnis. Todo el mundo vio estrellas que se movían, sombras en la noche, yo no vi nada. Fui al lago Ness a buscar el monstruo y no vi nada. Entonces siempre he buscado este tipo de experiencia y nunca las he logrado ver. Ya. Nunca he logrado sentir ni nada. Entonces y esa es la única experiencia así real hasta hace un par de semanas que estaba durmiendo no en mi casa, estaba en otro lado por un viaje. Uh-huh. Y sentí que había algo o alguien en la habitación y que me apretó.
Y O yo sea, me... te apretó contra la cama. No, como que como un tesoro, como un terror nocturno, esas cosas que te dan Ah, ya, como una parálisis. parálisis de sueño, pero yo desperté hablando como echándolo, gritándole y hablando como en otro idioma. Incluso Ya. me grabé porque me asusté y yo estaba hablando en un idioma que no conocía. Primera vez que me pasa algo así. Oh, qué fuerte. Y esa experiencia me decís que te pasó hace 2 semanas Hace atrás. 2 o 3 semanas atrás. Ya. ¿Estabas en algún hotel, en casa de algún amigo o algo por el estilo? No, en un hotel, en el En un norte. hotel. Puede ser que por ahí vaya la situación, porque los hoteles, como entra y sale gente, Sí, uno no sabe qué vibras puede cargar esa gente. De hecho, absolutamente. hay mucha gente que dice que efectivamente los hoteles penan mucho. Sí, po. Heavy que sí. Heavy que sí. Pero mira, volviendo al relato anterior, para la gente que no conoce qué es lo que te ocurrió en aquella oportunidad, por favor cuéntanos. ¿Qué es lo que pasó esa vez? Aquella vez, mejor dicho. Mira, esto fue en Victoria. Yo debería haber tenido unos 12, 13 años más o menos. Y mi familia es evangélica, mi familia materna. ¿Ya? Y mi mamá es hasta el día de hoy es muy activa dentro de su iglesia, que es la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Ya. de Victoria. Y yo de hecho de niño iba a la iglesia, a la escuela dominical, a la escuela bíblica. Entonces siempre fue como cercano la iglesia. Mi abuelo era hermano anciano, muy, muy, muy metido dentro de la iglesia. Y hubo un día que recuerdo que fue septiembre porque era el mes de la Biblia y siempre se hacían cosas como bien importantes. Ya. Llegó de invitado un predicador que era chileno, pero había hecho la mayor de su carrera afuera de Chile. Se llamaba José Ángel Figueroa. Yo cuando escribí el libro traté de ubicarlo y descubrí que había muerto hace un par de años. Ya. Y él después se radicó en Temuco, ahí se cambió de iglesia y claro, falleció para la pandemia, creo, un poquito antes. Bueno, llegó este personaje y cantaba con una banda y estaba con un teclado muy moderno, era como pop cristiano. Como estos telepredicadores, una cosa así. Sí, Ya. pero en formato mini. Ya. Y después llega y empieza a llamar a la gente que tuviera alguna enfermedad para hacer sanación espiritual, que es Claro. básicamente canalizar el Espíritu Santo, el nombre del Espíritu Santo, que es algo que se hace bastante en las iglesias evangélicas. Exacto. Entonces canaliza el Espíritu Santo y bueno, aleluya, estás con Dios, sano estás. Y la gente como que se desmaya, siempre se desmaya. Sí. Y empezó a pasar gente, la gente se desmayaba. Y de repente pasa una chica rubia, como el pelo ruliento, que debería haber tenido en esa época unos 20, 21 años. Y ella pasa y cuando él le hace la unción, no se cae, se queda firme. Y él le repite la unción y se queda ahí firme, mirándolo. Y como si con la mirada perdida. Y de repente él le toma el hombro, la frente y le dice, ¿quién eres? Y ahí la chica pega un grito así como, que yo lo digo en el libro, que Claro. un grito realmente despavorido, así como un animal, ¡guau! Así como muy, muy fuerte. Y se cae de espalda y empieza a botar algo. Yo estaba relativamente cerca. Y empieza a vomitar algo, a botar algo de la boca. Pero no era espuma, era como vómito, era como una cosa amarilla. Ya. Y este personaje se arrodilla frente a ella y le repite quién eres. Y yo escucho que dice Belcebú. Y toda la gente que estaba ahí dice que escucha Belcebú. ¿Qué edad tenía ahí en aquella época? 12 o 13 años. 12 o 13, ya. Y bueno, y ahí empieza a quedar la crema, un de pánico en la iglesia, toda la gente llorando, aterrada, algunos querían irse, pero se ordenó cerrar las puertas de la iglesia y que todos los que estuvieran presentes sobre la rodilla
orando y con los ojos cerrados porque había un demonio dando vuelta alrededor, Ya. y si la gente no estaba orando en situación de Como de penitencia, una cosa así. penitencia, se corría riesgo de que el demonio o lo que fuera se podía meter en cualquier persona. Ya. Terrible, el llanterío, porque había niños, y esto era a las 5 de la tarde, 7 de la tarde, estaba lleno de niños. Gente gritando, una situación muy del terror, muy terrible, así como heavy. Yo recuerdo que cerré los ojos y me puse a orar, mi hermana muerta de miedo, llorando, mi mamá tratando de agarrar, mi papá sin entender nada, pero todo el mundo con los ojos cerrados porque estaba realmente aterrado. Pero antes de eso, yo vi que ella puso el cuerpo rígido y se levantó, como que se apoyara en la nuca y ¿Ya? se levantó el cuerpo así. Y yo no sé si había una cuerda colgando, porque uno trata con los tiempos de buscar una explicación lógica. Y que después la tomaban muchas personas, entre 4 hombres la tomaban, y ella los empujaba, y una persona, y un hombre grande, gordo, grande, así como cayó, pero así como lo tiró lejos. Y finalmente la inmovilizaron a bendiciones, y la tomaron y se la llevaron como detrás del púlpito, pero se escuchaban los gritos y todo, y nos pedían que con los ojos cerrados. Y eso sería lo que yo vi y lo que yo cuento. Claro. Ahora hay algo que yo no cuento en el libro porque lo supe después. ¿Qué cosa? Llegó una persona que yo conozco de Temuco y que también era ex evangélico y que iba a la iglesia y que estuvo esa noche también. Ya. Y yo cuando fui a firmar a hacer firma del libro a una librería en Temuco, se acercó para que lo firmara el libro y me dice: yo me acuerdo esa noche, esa tarde, todo lo que pasó, pero yo y mi hermana vimos algo más. Cuando el pastor dijo que todo el mundo se arrodillara y que todo el mundo estaba con los ojos cerrados, nosotros vimos que salió un perro negro corriendo por el pasillo de la iglesia. O sea, por así decirlo, desde la chica hacia afuera. Pues la chica ya estaba detrás del púlpito. Claro. Salió como un perro negro corriendo. Y que ellos lo vieron, y que fue un perro negro que corrió, y que corrió hacia la puerta. La puerta tenía como un ¿cómo se llama? Como una chiflonera, así como que... Ya. ¿Cachai? Como que tenía como un vestíbulo para atrás. Claro. Y se pierde la chiflonera, el perro corre. Pero la puerta estaba cerrada, po. La puerta de calle. Sí, ¿cómo atravesó la puerta? Lo que ellos lo vieron, que entra esta chiflonera y que era una falsa puerta. Sí. Entra ahí, pero la puerta de calle estaba cerrada. Pero él y su hermano vieron el perro negro. Oh, qué fuerte. ¿Y después se supo de esa chica? No, pero el caso salió en todos los diarios de la prensa, en varios diarios de la prensa del sur en esa época. Ya. Las noticias de Victoria, el Austral de Temuco, porque además fue como un mini escándalo, y de hecho se metieron hasta curas a hablar en el tema, porque era bien irresponsable hacer un exorcismo delante de tanta gente. Si es que fue un exorcismo. Si es que fue un exorcismo. O sea, si es que fue una posesión demoníaca. Sí. Y yo creo que efectivamente fue muy, muy irresponsable porque se hizo delante de niños. Claro, dentro de un templo lleno. De un templo lleno y con familia, mucha gente. Después a ustedes no los hicieron salir. Sí, después abrieron las puertas y la gente salió callada, muy miedosa. Yo me acuerdo que estuve varios días sin dormir, como con ataques de pánico. Mi hermana no dormía, se iba a acostar con mis viejos. Fue bien fuerte, bien aterrador. Sí, po. Yo con la distancia no sé si lo que vi fue un muy buen teatro o realmente fue una posesión diabólica, demoníaca. Ahora, este personaje finalmente no terminó como muy en buena en su carrera religiosa. De hecho,
él rompió con la congregación de la Alianza Cristiana y Misionera e hizo su propia iglesia. Tenía unos enredos medio raros. No era una persona, al final no fue una persona muy de trigos limpios, por decirlo. Ah, ya. Pero yo sí sé que vi algo raro. A ver, de todo lo que pasó, lo más raro, lo más que yo no me explico, el grito, nunca he escuchado a una persona gritar así. El vómito verde y cuando se levantó así como... No apoyándose, sino que como ¡pum! Claro, como que se firmaba en la nuca. Y eso es lo más raro. Porque el resto pudo haber sido un muy buen teatro. Claro. Incluso el vómito y el grito fue en teatro, pero lo de la posición, esa posición rígida, no sé. O habían cables, estaba colgando, no tengo idea. Pero yo al menos no vi eso. Por lo menos, claro, tú no fuiste testigo de eso. Qué raro. Y esa, o sea, ahí en este caso me dijiste que tenías más o menos unos 12 años. ¿Desde chico te interesó lo que es lo paranormal, así lo misterioso? Sí, ¿Cómo fue tu acercamiento a ese tema? Pero fíjate que no a través de lo paranormal, ni lo misterioso, ni nada. Ya. Sino que era por los cuentos que te contaban en el sur. Claro. Para la gente súper normal. Hasta el día de hoy, yo no sé, me crié con gente que decía que el fulano de tal tenía un culebrón en la casa. Y en una casa de esquina y todo, y era como lo más normal del mundo, ¿cachai? O por ejemplo, en Traillén, donde vivían mis abuelos, había un personaje muy famoso de allá que era muy rico. Y nadie sabía cómo se había hecho rico. Y vivía en una casona enorme y vivía solo. Y efectivamente en el patio tenía puros animales negros. Gallinas negras, gallos negros, perros negros, gatos negros, solo animales negros. Y había una señora que ayudaba en la casa de mi abuela. Y que también le ayudaba en la casa de este señor. Era como la cocinera. Y ella contaba que para cada noche de San Juan, este personaje pedía que le dejaran la mesa servida en el comedor con 2 platos. Y él vivía solo. Nadie más. Vivía solo, no tenía parientes conocidos ni nada. Con 2 platos servidos, uno a su derecha. Y al día siguiente había un solo plato comido, ¿cachai? El otro estaba limpio, pero lo pedía que lo sirviera. Y este señor cuando falleció, lo enterraron, no en Traiguén, lo enterraron en Temuco, en una tumba elevada. ¿Tú cachai? Que a la gente que hace pacto se le entierra en tumbas elevadas, el ataúd no tiene que tocar la tierra. Tocar la tierra. Sino como que se levantan unos mausoleos con escaleras para que no toquen tierra, porque tocando tierra se cumple el hecho de que el alma, ¿cómo es? Cuando tú pactas, el diablo se supone que viene a buscar tu alma cuando está bajo tierra. Exactamente, cuando tu cuerpo toca la tierra. De hecho, hay hartas urnas, tanto en el cementerio general como en el cementerio católico, que tienen estas patas como patas de león. Bueno, sí, porque se supone que es de gente que hizo pacto. Sí. Que no... O sea, supuestamente. Se cuenta, eso sí eso es lo que me gusta del sur y lo que me gusta, bueno, no solamente del sur, sino que también del norte, fuera de la ciudad, en lo que es el campo, que no se ha perdido esa magia. No. En la ciudad, si bien también hay magia, pero está más escondida, está como más under. La misma vida termina por tapar esa magia. Pero es loco, porque hablábamos yo creo que con César hoy día, ¿sí? Un rato, que en Santiago no se ha perdido esa magia. No. Hay lugares donde la gente tiene como asumido que penan. Y en regiones tampoco. Yo estuve en Copiapó hace poco, ¿ya? Y ahí te cuentan historias de túneles debajo de la ciudad como lo más normal del mundo.
el lugar donde, de la mansión de los no sé cuántos, donde supuestamente vive el diablo, ¿cachai? Aquí mismo yo vivo en el límite de Providencia con Ñuñoa, Claro. y acá en Salvador con Quepián, Ñuñoa, con Fresia hasta la casa de las hermanas Morla, pues, la casa de los espíritus La casa de los espíritus, de la Allende. ese Salvador con Huelén, ¿puede ser? Mm. No me acuerdo. Salvador con Fresia. Eso, Salvador con Fresia, que ahora es una empresa de, creo que aire acondicionado. Venden o mantienen aire acondicionado, una cosa así. Al lado. ¿Al lado? Ah, La ya. casa está a la venta y la han tratado de vender siempre y está ahí. No, pues. No la han podido vender, sí. Mucho rato. Y de hecho, eso es lo que me gusta. La mayoría de estos relatos son siempre relatos orales. Siempre Sí. te llega la persona, te cuenta. Ahora, con el asunto de las redes sociales, te manda mensaje, te cuenta, te dice. Esa oralidad no se ha perdido a pesar de los años. Yo creo No, que la para nada. tecnología, de hecho, Y- yo creo que la tecnología lo ha acentuado más todavía. O sea, es muy freak porque estamos en el 2025. Se supone Claro. que estamos como en el futuro, en una época en que todo es tecnología. Hay certeza absoluta, o sea, o creemos que hay certeza absoluta de la ciencia, la tecnología, bla, bla. Pero en las redes, en TikTok, en Instagram, en todo, este tipo de contenido es el más popular. Sí, Y está lleno de este tipo de contenido. Y está lleno de gente queriendo contar sus experiencias. sí. Sí, el mismo César, lo que es Felipe con Cementerio Inglés, Sebastián con Los Visitantes, ¿cómo se llama? Enzo con La Ruta Oculta, tú mismo con La Ruta Secreta. Yo también he recibido montones de historias también y, ¿cómo se llama? Me llegan relatos increíbles y la gente, claro, está ávida de contar esa historia, Sí. de compartirla. Tú, Sí. creo, no me acuerdo si fuiste tú o de a dónde viene la frase, que la verdad no te arruina una buena historia. No, una frase muy antigua, pero yo la encuentro muy válida. Sí. Porque a veces en este tipo de historia, yo soy cada vez más de la idea de que lo bonito de los misterios es que sean misterios. Que se mantengan siendo misterios. Fíjate que cuando tuve la oportunidad de ir a Escocia, al lago Ness, Claro. fui a un lugar que se llama el Centro de Estudios del Monstruo del Lago Ness, que es un castillo, un palacete grande, Ya. de un millonario excéntrico, donde tiene toda la historia del monstruo, las primeras apariciones, maquetas, etcétera. Tú entras en el patio central de este lugar, hasta este tipo se hizo un submarino para explorar el lago. Y después de todo el recorrido, que te cobra plata y todo, y que incluye además dar una vuelta en un bote, en una lancha grande a través del lago, este personaje te recibe y habla con la gente que hace el tour. Ya. Y te dice, y es un personaje que lleva estudiando el misterio del Loch Ness desde la década del 60, 70. Y te dice, en el lago no hay nada. Después que te cobró. Sí, pues después de que te cobró todo. Pero nunca me voy a olvidar de eso. Dice, en el lago posiblemente no hay nada, pero eso no importa. El monstruo sigue vivo. El misterio sigue vivo. Sí, porque la gente lo mantiene vivo. La leyenda. El creer en el monstruo. El creer. Y yo creo que todo este tipo de fenómenos, que a lo mejor tienen explicaciones que van más allá, no son muertos que vuelvan, no son extraterrestres, no son nada, quizás son ecos nomás de manifestaciones mentales. Claro. ¿Cachai? O incluso fenómenos naturales. A mí me llama la atención que, por ejemplo, en el tema de los ovnis, se tome tan poco en cuenta la posibilidad de que estas luces nocturnas sean fenómenos naturales desconocidos. Rayos globulares, claro. Resplandores electromagnéticos, fósforo. Y quizás eso es lo bonito, ¿no? Que sea así, que sea que mantenga ese halo de misterio, ese halo de...
quizás en algún minuto vamos a poder correr la cortina y saber lo que efectivamente son. O quizás nunca. O quizás nunca. Quizás la función de los misterios están acá para no ser despejados. Puede ser. Creo que a Hugo Bravo le escuché la frase que las dos preguntas filosóficas más importantes son si hay vida después de la muerte y si estamos solos en el universo. Sí. Y son dos preguntas que todavía no tienen respuesta y no sé si queramos saber si es que tienen respuesta. Exactamente. Y yo creo que a lo mejor, y yo creo que honestamente que a lo mejor nunca vamos a tener respuesta al respecto. Yo no sé si me gustaría saber la respuesta. No lo sé. Tengo esa duda todavía. Yo, si me preguntáis a mí, yo prefiero el encanto de lo desconocido, el encanto de creer por creer. Sí, en todo caso. Y yo valoro mucho claro, me dicen, ya, pero no hay pruebas de la existencia de X fenómeno. Pero están los testimonios de personas, ¿cachai? Sí, son historias de gente a la cual le pasó algo. Y son historias no solamente de ahora, sino que han traspasado generaciones. Desde siempre. Sí. ¿Por qué yo voy a juzgar de que una persona que vive en una casa y que se le aparece su abuelo es mentira? No. Pero me dice, y una vez, porque me contaron esa historia hace poco y había más personas. Entonces me dice, alguien le dice, ya, pero es que a lo mejor es tu recuerdo. Pero ella me dice, no, pues nosotros lo vimos con más gente. El recuerdo colectivo, no. Quizás efectivamente en esa casa, la casa recuerda y la casa puede proyectar lo que recuerda. Uno nunca sabe. Hablando de eso, Francisco, o sea, fíjate que yo una vez es un fenómeno muy, muy curioso. Había una editorial de cómic chilena en los años 90. ¿Ya? Que funcionaba en una casa en Santa Isabel con Avenida Italia, como por ahí, una casa vieja. Donde está la iglesia de Santa Isabel con Salvador. Ya. Ya. Por Santa Isabel, en un segundo piso. Y esa casa, que era muy normal y muy moderna, no era una casa antigua, tenía una particularidad bien especial. En la noche, a veces nos quedábamos, yo trabajaba ahí, despachando revistas y lo que sea, se escuchaban los ruidos del día, de la gente que trabajaba en el día. La casa como que grababa los sonidos de la gente. Y los repetía durante las noches. Pero no eran fantasmas, no eran fantasmas ni almas en pena. Tú escuchabas la voz de alguien, escuchabas los sonidos de la gente que estuvo en el día y conversaciones que tuviste en el día. Con los cambios de temperatura, la casa reaccionaba dándole play a lo que grababa durante el día. Durante el día. Es muy loco. Quedaba en la esquina de Salvador, no, de Santa Isabel con Tehualda. Ya. Claro, como decís, justo detrás, por ahí detrás de la iglesia. Sí, eso creo que todavía es Providencia. Sí, eso es Providencia. Sí, porque ahí en Sucre está el límite. Sí, exactamente. Después se va moviendo entre medio. Claro, ahí como cuando hace la curva. Sí. Francisco, mira, hablando de esos temas, tú durante tu carrera has escuchado montones de historias de este tipo. ¿Cuáles son las que más te han dejado así como marcando ocupado? Las que más te han sorprendido. Yo creo que por lejos la que cuento en Tesoros Chilenos, la que está el libro que mostraste tú, la de este personaje que me contó que a su papá se le aparecía el fantasma de la Quintrala. Oh, ya. Porque era una persona, va a sonar muy raro esto, muy normal. Era un abogado. O sea, un tipo muy racional. Muy racional. Un abogado que trabaja en una dependencia cercana al gobierno, pero no en el gobierno. Que me cuenta, me dice, ya, yo te cuento la historia, te pido mantener el anonimato de mi apellido y de mi nombre verdadero y de mi familia, pero te la cuento. A mi papá cuando tenía 15 años, en los Andes estaban haciendo espiritismo para engrupirse una chica.
Y en vez de querían convocar a la abuela de la chica. Ya. Y en lugar de convocarla, convocaron a la Quintrala. Y se asustaron y dejaron la ouija abierta. Y desde entonces el fantasma de la Quintrala se le aparece. Se le aparecía porque el papá murió hace 2 años, 2 o 3 años. Al papá pidiéndole que buscara una parte de su tesoro que estaba perdido. Porque ella necesitaba que se desenterrara para poder descansar tranquila. Ya. Y me lo cuenta así como quien cuenta, oye, ¿sabes que mi papá jugaba fútbol cuando chico? Y era muy así, y él me decía, yo sé que esta historia es rara, porque mi papá era muy raro. Mi papá, o sea, no es que su papá fuera rara, su papá era ingeniero químico, Ya. que trabajaba en la ENAP, muy escéptico de todo. Era ateo, no creía en ovni, no creía en fantasmas, pero aceptaba que se le apareciera la Quintrala. La Quintrala. Él le llamaba a la señora y la señora se le aparecía de vez en cuando y le recordaba que tenía que buscar el tesoro perdido. Entonces a mí me parece que ese caso, y que yo trato de contarlo en el libro lo más cercano a cómo me lo contó este personaje, Claro. revela eso mágico que tiene Chile. Sí, pues. ¿Cachai? Es la historia de un sujeto, de un hombre muy racional, ingeniero de profesión, muy normal, pero que sin embargo tenía completamente aceptado que se le aparecía la Quintrala. Fíjate que la semana pasada, cuando fuimos, estuvimos con Félix Vega en Antofagasta, en Copiapó, Ya. en una actividad de libro, dimos una charla en la Universidad de Atacama, en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Atacama. Ya. Charla sobre libros. Y habían varios ingenieros ahí, ingenieros metalúrgicos, y de repente una señora que era antropóloga y ingeniera nos dice, yo vengo de un mundo ultra racional, trabajo en Codelco, en la división Salvador. Yo no creía en estas cosas. Pero hace 2 años, yo en el desierto, estábamos con mi grupo y vimos un objeto metálico, como un plato, que se apareció sobre nosotros, cruzó y aterrizó en un valle. Y nosotros lo veíamos. Y yo le decía, ya, pero no sería un avión, un helicóptero, no. Era un plato metálico, muy brillante, que salió de las nubes, pasó sobre el auto, era enorme, unos 200 metros de diámetro, y se aleja hacia un valle y lo vimos bajar y aterrizar. Y lo estuvimos viendo mucho rato y de repente se levantó y volvió y se perdió en las nubes. Entonces yo le digo, ¿y no sería un dron o algo así? Me dijo, sí, pero es que yo no sé si hay drones de ese tamaño. De ese tamaño. Sí, pues. No Una ella era un dron, era un plato metálico más grande que un barco. Sí, más o menos. Si un barco mide aproximadamente 150 metros, un destructor, esa cosa era más grande que un destructor de la marina. Entonces me dice, yo no creo en estas cosas, pero yo sé lo que vi. Y estábamos con toda la gente ahí. Qué fuerte. De hecho, creo que fue ayer o antes de ayer, que yo vi a través de tus redes sociales un reel, y de hecho me hizo mucho sentido. El punto es que tú dices en él que obviamente cuando, ¿cómo se llama? El meme de que los extraterrestres miran a la Tierra y ven el mapa de Estados Unidos. Sí, sí. Pero resulta que tú sales con un dato que en realidad es cierto. Que Chile es el país con más avistamientos de ovnis per cápita. Exacto, del mundo. O sea, lo que no significa que haya más avistamientos que en otro lugar del mundo, sino que per cápita, o sea, somos pocos. Exactamente. O pero y ahí tú haces una reflexión súper buena, que todos conocemos a alguien, o el pariente, o el primo del primo, que ha visto algo en el cielo que no sabe explicar.
Sí, pues de hecho la CEFA, que es este organismo que depende Sí, de la po. Fuerza Aérea de Chile, llegó a una conclusión muy freak, muy extraña. Ujú. Todas las familias en Chile tienen a alguien que ha visto un ovni. Sí, po. Y es heavy. ¿Será parte de nuestra cultura? Directamente el entorno cultural en este caso afecta la percepción de ese fenómeno, del fenómeno ovni en este caso. O ocurre algo en nuestro cielo. O sea, Sí, a mí me parece que el libro Pasaporte a Magonia, que es el libro más importante de la claro. ufología mundial, parta con un caso reportado en Copiapó en 1868, O sea, no es y que de menor. hecho ni siquiera es el primero, porque María Graham, la exploradora británica y ilustradora que vino a dibujar y a escribir sobre Chile a inicios del siglo XIX, relata en un capítulo de su libro, uno de los primeros capítulos, que está en la zona, que está en la costa cerca de Papudo, con Ujú. más gente, y ven también un objeto grande salir del mar, perderse hacia los cerros, y que era de metal y luminoso, Y eso a principios del siglo XIX. principio del siglo XIX. Yo entiendo que haya una visión escéptica y científica sobre el tema, Claro, pero hay que considerar que es un fenómeno, ¿cachai? No que sea que es una realidad, que es algo que no podemos explicar. exactamente. Yo encuentro que uno de los grandes errores que cometen, por ejemplo, los matinales o la televisión, cada vez que ocurre un Ujú. caso de este tipo, invitan a un astrónomo. Y este no es un tema de astronomía, No, es un tema sociológico, antropológico e incluso de defensa. Ya, si no quieres invitar a un mitólogo, a un antropólogo, a un escritor, a un sociólogo, si pasa este fenómeno, tienes que invitar a un piloto, a alguien de la Fuerza Aérea, porque es un tema de defensa. No sí, es de un hecho. tema, no es un tema de astronomía. Porque en este caso pasa dentro de la atmósfera. O sea, directamente Pasa, los astrónomos en este caso no tienen, por así decirlo, no tienen jurisdicción de lo que pasa dentro de la atmósfera, ellos ven lo que hay afuera. exactamente, sí. Entonces, claro, o sea, hace sentido en este caso que sea un problema de defensa, porque hay algo que está en nuestro espacio aéreo, que no Y que, sabemos lo que es, que está y que diseñado. efectivamente puede ocasionar quizás algún, ponte tú en el caso más extremo, algún choque, algún problema con la navegación, No, tanto civil como y es un, militar. y es un tema que yo honestamente creo que no tiene que ver con extraterrestres. O sea, ya la semana pasada apareció un oficial del Pentágono diciendo que los ovnis Tic Tac habían sido pruebas secretas de Lockheed Martin de aeronaves nuevas. Sí, sí, eso lo escuché. Y o sea, los gringos lo vienen haciendo desde la década del 50, disfrazando aviones prototipos de ovnis, porque es una súper buena manera de ocultar armas secretas. Los chinos también, los rusos Sí. también, pero más allá, son objetos voladores no identificados, que sean manufacturados en la Tierra es una cosa distinta, pero son no identificados, y en ese sentido Ujú. es más importante invitar a un experto en defensa que un astrónomo. Los famosos proyectos negros. Los famosos proyectos negros, sí. Exactamente, o sea, porque, a ver, si nos ponemos a pensar, o sea, ya, a nosotros nos llegan noticias de Occidente. El F-117, Sí. el B-2 Spirit, el B-21 Raider, o sea, en su momento fueron proyectos negros, porque a Sí, pesar de que los hayan presentado hace poco, obviamente se tenían que hacer pruebas, y esas pruebas por lo menos tienen que haber durado, ¿cuánto? ¿10 años? Antes sí, de que pues, se presentara. y recordemos que las pruebas del F-117 en Europa y América y en Norteamérica Ujú. coinciden con el avistamiento de ovnis triangulares con 3 luces en la oleada de Bélgica, que la gente decía ver triángulos negros con 3 luces. Y Claro, el 117 desde abajo es un triángulo negro y que tiene las luces de. claro que En la tiene tres punta. luces. De hecho, me acuerdo en este caso una parte del Triángulo Cerro Moreno del libro de Hugo Riquelme, Sí, con el avistamiento de Danilo Catalán. sí, pues. Que él, en este caso, en un F5, él relata que ve, él se acerca por lo menos a cuánto, 1 o 2 millas Sí, del objeto, y él dice que ve un triángulo con 2 colas. sí. Y que se Y que parece es a un un, F-117. claro, y que se parece a un F-117.
Y de hecho, no me acuerdo quién fue quien que escuché, me parece que Alberto Rojas, que le hicieron la pregunta derechamente, si es que efectivamente se hicieron pruebas de prototipos en cielos chilenos. Y él directamente dice lo más probable es que sí. Sí. O sea, lo que sabemos, por ejemplo, que el SR-71, el Blackbird, voló sobre cielos chilenos, ¿cómo se llama? Sacando la fotografía a las protestas en el año 71, 72. Y no solo eso, operó a finales de los años 70 y 80, ¿sí?, sobre cielos chilenos y peruanos, porque sacándole fotos a las bases peruanas, porque te acuerdas que los peruanos comenzaron compraron armamento ruso. Soviético. Soviético, mejor dicho. Era muy para la esfera de interés norteamericano. Fue muy grave que una nación sudamericana comenzara a operar MiG-29, SU-20, no el 27, pero fuera el SU-24. Entonces, de hecho, hay un rumor de que el gobierno de Pinochet habría permitido que el SR-71 aterrizara en Cerro Morena y operara desde ahí. Y de hecho se hace un link con el caso del Cabo Valdés también. ¿En el Cabo Valdés? Sí. Sí, pues, también se hace un link porque, o sea, es una teoría que incluso desliza Patricia Bullrich en la noche de los Centinelas. Porque dentro del norte de Chile operaban helicópteros negros volando para... Sí, para espiar a los peruanos. Y el caso del Cabo Valdés, si tú lo miras desde una perspectiva muy fría, perfectamente podrían haber sido helicópteros negros. Sí. ¿Cuál fue el modelo? Los Sukhoi, los grandotes, no me acuerdo el modelo. Los que salen en... MH-53, el que sale en Transformers, que es enorme, negro, así. Sí, que es enorme esa cuestión, como que será el porte de un Hércules, de un C-130, si son enormes. Más o menos, o pueden haber sido los mismos que ocupó, porque los helicópteros negros, yo te diría que dentro de todos los secretos militares norteamericanos son de los más ocultos. Recién cuando derribaron uno cuando atacaron a Saddam Hussein, ¿te acordás que derribaron uno? Sí. Y que apareció la cola y nadie decía, ¿de qué cola? ¿De qué modelo es este? En la misión para matar a Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, sí. Sí, la misión para matar a Osama Bin Laden ahí. Porque supuestamente eran dos, ¿cómo se llama? No es Nighthawk. Eran Black Hawk Stealth. Eso, eran Black Hawk Stealth. Y uno, no sé si fue una falla mecánica o lo derribaron. El asunto es que lo hicieron explotar. Sí. Y tuvo que salir con el otro. Pero quedó la cola, y la cola tenía el rotor carenado. Sí. Entonces, como te dije, nosotros en este momento no sabemos qué es lo que manejan las potencias. ¿No? No tenemos idea. Yo creo que hay avistamientos que no tienen explicación. Claro. Creo que es lo mínimo, o sea, un 2%. El resto, la mayoría, tienen que ver con desarrollos tecnológicos. Sí, yo pienso lo mismo. Los famosos, el asunto del derribo de los drones chinos sobre Estados Unidos, por ejemplo. Claro, porque tú dices ya eran drones, otros dicen no, eran naves, pero se derribaron usando tecnología terrestre. Por lo tanto, los famosos drones chinos tenían señal de radar compatible con los misiles usados por los F-35. Sí, exactamente. Ahora, ¿para qué estamos con cosas? Si esas famosas audiencias en el Congreso norteamericano dejan la puerta abierta. Por ejemplo, cuando dan esa declaración que encuentran restos biológicos de seres no humanos, dejan la puerta abierta para un sinfín de especulaciones. Sí, porque tú dices, pero nunca te dicen que son alienígenas. Sí, pues nunca te dicen, pero te dejan la puerta abierta para. Perfectamente podría haber sido un mono. Exacto. ¿Cachai? Los chinos han probado drones con simios o con otros animales. Son restos biológicos no humanos. No Eso es lo que te dicen. Alienígenas. Entonces, ¿qué es lo que...? O sea, te dejan abierto para la especulación y uno mismo al final se da cuenta de que esa especulación termina por tapar lo que podría ser la verdad. Y si me preguntáis a mí, es la mejor tapadera para este tipo de casos. Sí, o sea, el fenómeno OVNI ha sido usado para hacer tapadera de montones de cosas. Sí. O sea, sí, o sea, ¿la dictadura en Chile lo usó? Sí, pues.
O sea, no es que los medios de comunicación han sido abiertos con el fenómeno ovni en la década de los 80, muchas veces, o sea, de hecho, era para tapar lo que estaba haciendo la dictadura. Y por eso los diarios de la época tenían tanta información sobre ovnis. Todos los días aparecía una Sí, información de ovnis. todos los días aparecía un avistamiento. La Tercera La y el misma Mercurio cuestión que pasó con el... Lo publicaban mismo que pasó con el cometa suplementos. Halley. Exactamente, pero sí, Sí. yo lo cuento en Alienígenas Chilenos. Yo tuve una fuente Ujú. muy cercana, que no la puedo decir porque la persona además falleció hace un par de años, Ya. que trabajó directamente con Pinochet. Y él estaba en una reunión en donde tenía la casa de playa Pinochet, ¿Ese en los Voltos? en Los Voltos, sí. En los Voltos, sí. Y estaban, el año 85 estaban muy aproblemados porque el gobierno de Estados Unidos y el senador Kennedy estaban metiéndose muy heavy con respecto a la violación a los derechos humanos en Chile. Ujú. Estaba la enmienda también, que no les permitía Sí. comprar armas. Entonces iban a empezar a aparecer noticias en la prensa chilena y mundial, ya estaban saliendo revistas de oposición, informando sobre estos temas. Y se necesitaba correr la teja y tener la atención en otros lados. Y el ministro Cuadra toma el almanaque mundial del 86. ¿Te acuerdas que el almanaque mundial del Sí, pues. 86 Lo publicaban un año antes, lo publicaban como en septiembre del año anterior. Exactamente. Y toma y dice, aquí lo tenemos, el cometa Halley. Y en el asunto del cometa Halley estuvo metido mucha gente respetable que fue parte de este juego. Yo no voy a decir los nombres porque alguna vez van a hacer algo. Va a salir un documental sobre el tema que fue muy heavy. Sí, O sea, lo que se hizo ahí fue un engaño a nivel mediático, pero también científico. sí, sí, ese es el punto. O sea, para aclarar la situación, no es que el cometa Halley no haya pasado. Lo No, que pero pasa es que por la posición del hemisferio sur, el cometa Halley no iba a ser visible o del todo visible en el hemisferio sur. La no, mejor claro, forma de se ver podía el ver, cometa Halley era en el se- hemisferio norte. exactamente, se podía ver, pero muy poco. Sí, muy poco hacia el norte, muy bajo sobre el horizonte. Exactamente, pero acá lo que se hizo, se hicieron viajes en tren desde Santiago al campo para Sí, po. poder ver. La DECO hizo vuelos auspiciados, o sea, animados por grandes estrellas de la televisión de la época para mirar el cometa desde el cielo, algo que no se podía ver. Televisión Nacional hizo un evento que parecía como recital de Jean-Michel Jarre con Alberto Plaza, entre otras estrellas, en Elqui. Entonces fue todo es un tremendo tema del que no se ha hablado tanto. Toda la razón, pues si no es un tema que haya salido a la luz. No, O sea, está tu libro, está, ¿cómo se llama? Lo que son el boca a boca, pero no hay... Tú dijiste que había un documental. O sea, que iba a haber un documental, que iban a hacer uno. ¿O no? sí. De hecho, yo participé en ese documental ¿Ya? y nunca se hizo. O sea, no se consiguieron los fondos ni nada. Es un tema sensible todavía para algunos, parece. Sí, pero también era que no, yo creo que no se postuló bien, pero yo creo que es un documental que se puede volver a hacer. Sí. De hecho, es un tema interesante. O sea, de hecho, es parte de nuestra historia. Sí. Nos guste o no nos guste, es parte de la historia. Tal vez hacerlo en formato documental, así como medio falso. Pero yo creo, así como el que se hizo de Isla Alien, la Isla Ya. French, yo creo que es un tema, algo así se podría hacer. Sí. No es mala. Sí, de hecho, se podría abordar sobre ese punto. Ahora, Francisco, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de tus dos últimas publicaciones. Primero, tu libro en solitario, que es Sí. Tesoros Chilenos, que ese sí lo tengo, acá está. Sí. Acá estamos, por si acaso, Tesoros Chilenos, ahí. ¿De dónde surge la idea o la inspiración para escribirlo? Siempre estuvo la idea de cerrar la trilogía chilenos, que le llamamos. Ya. Dioses chilenos, alienígenas chilenos, tesoros chilenos, que finalmente con el editor le pusimos la trilogía del Chile mágico. De la geografía mágica de Chile. Y el tema de los tesoros,
A mí me salta cuando, para la pandemia, Ujú. trabajo junto a Julio Rojas, al guionista Ya, de 73, en un proyecto para Amazon, que era una serie de televisión sobre el tesoro Juan Fernández. ya, Que era una serie sobre unos cabros chicos que buscaban el tesoro, muy Stranger Things, pero en Juan Fernández. claro. Esa serie se desarrolló, se pagó el desarrollo, se hizo la investigación, todo lo que queráis, pero finalmente nunca se hizo porque era muy cara y sobre todo era muy peligroso filmar con niños en Juan Fernández. Ah, ya, ya. Entonces Amazon básicamente bajó el proyecto. Pero yo quedé con la investigación hecha, y si bien el tesoro de Juan Fernández es relativamente conocido, yo sentía que hay muy poca gente que sabía, por ejemplo, que el tesoro de Juan Fernández es el tesoro, porque lo es todavía, no ha sido encontrado, No, más vasto, más rico de Occidente, que tiene más oro. ya. Y a partir de esa investigación comencé a rastrear otros tesoros vinculados con piratas en la costa. Claro, que es como lo lógico. Como lo lógico, tenéis Drake en la Isla Mocha, Claro. tenéis el de cerca de Antofagasta, tenéis el de Coquimbo, tenéis un montón el de la fragata Bagger en la Guaitecas en el sur. Ya, sí. Pero de poco esta cosa fue creciendo y me fui encontrando con otro tipo de tesoros. Tesoros vinculados al oro perdido de los incas, Ujú. el tesoro de los jesuitas, que ya lo había de alguna manera reporteado para la novela El Al Cáliz Secreto. un par de ciudades perdidas en el sur, no la ciudad de los Césares, que ya la había tratado, sino la ciudad de las Infantas, Cofralande. Cofralande, cerrar un poco el tema que trata el verbo Kaifman, de los tesoros, de los tractores en el sur, Ah, de los tractores Lance. de los Sí. tractores Lance, pero claro, ahí faltaba todo, ¿en qué quedó eso? Sí, pues. Entonces, así fue tomando forma este libro de los tesoros. Los entierros, que son otro tipo de tesoro. Y así fui reporteando, y algunas historias ya las tenía, pero otras llegaron a mí. O sea, yo hace 2 años, en una feria del libro en Copiapó, conozco un matrimonio Ya. que yo estaba investigando el tesoro de Fraga. Y el matrimonio me cuenta que su papá, el papá de ella, Ujú. es uno de los sobrevivientes del caso del tesoro de Fraga, a ver, el tesoro de Fraga es un tesoro maldito que queda en algún lugar cerca de Copiapó. Sí. Todos los de Copiapinos han escuchado alrededor de ese tesoro y que trae mala fama. Siempre fue un mito el tesoro, pero en 1978 un grupo de mineros de la zona dicen haber encontrado el mapa del tesoro y haber partido. Y eran 7 mineros. Y de esos 7 mineros, al parecer sacaron algo y lo subieron a una camioneta. El problema es que cuando vuelven a Copiapó chocan de frente con un bus interprovincial y mueren las 7 personas. Se destruye la camioneta, que además revienta, muere además mucha gente en el bus, un tremendo desastre, y eso como que marca la gran catástrofe del tesoro de Fraga. El tema es que había una 8ª persona, un minero que se arrepintió y que él se bajó antes. Nunca fue al tesoro. Le dio miedo y se fue a caminar, y ya cuando llegaron al lugar donde está la entrada, le dio miedo y se volvió caminando a Copiapó. Y esa 8ª persona era el papá de la... El papá de la... O sea, perdón, de la... Ah, de la persona que te fue a pedir la firma. Sí. Entonces ahí había una historia muy, muy interesante. Entonces, habían historias que me llegaron y historias que reporté. De hecho, yo leyendo el libro, o sea, el capítulo del Tesoro de Fraga también es uno de los mejores capítulos. Yo diría que el primer capítulo, el último, el de los entierros, y el del Tesoro de Fraga son como los más redonditos, bueno, son los que más me gustan porque como que lo tienen todo. Sí. Lo tienen desde conspiración, muerte, tráfico, fenómenos paranormales. Claro, el primero tiene fantasmas. Sí, pues. El empieza muy normal con con este militar, bla, bla, y de repente aparece un fantasma. Sí,
Así que quien no lo ha leído, los invito derechamente a leer Tesoros Chilenos porque es muy bueno. No se van a arrepentir. De hecho, es muy bueno. El primer capítulo ya te deja listo para los demás capítulos. Y a mí también me gusta el último, el de los entierros. El que de es los más largo, entierros también. porque es un repaso por... Claro, como son tesoros más chicos, es un solo capítulo. Sí. A mí una vez me pasó una cosa, bueno, no sé si llamarlo entierro. Yo una vez lo conté, pero algo por el estilo. Es como extraño. Lo que pasa es que yo, una noche en San Juan, dije ya, ¿sabéis qué? Vamos a desentrañar el mito de la higuera. Ya. Yo vivo aquí en Ñuñoa, en un edificio, y en el patio de atrás hay una higuera. Ya. Entonces ya, noche San Juan, onda 11:30, toda la onda, bajé, fui para allá. Dije, ya, me voy a parar, teléfono en mano. De hecho, estaba acompañándome los perritos de mi vecina, toda la onda. Y ya, pues, empiezo a pasar la hora y todo eso. Y yo de repente veo que a los pies de la higuera brilla algo. Yo dije, ya, me agacho, lo recojo. Estaba con barro, obviamente porque la noche estaba helada. Lo limpio y veo que es una moneda de 10 pesos. Pero o sea, la única característica diferente era una moneda de 10 pesos antigua, de estas que tienen el Ángel de la Libertad. Sí. Entonces, yo te digo, esto tiene que haber pasado hace unos 2, 3 años atrás. Entonces, yo para mis adentros, lo primero que yo pienso, dije, puta, el entierro pa' penca. Me quedo mirando y dije, ya, será. Y yo voto la moneda. O sea, le hago así. Y quedo esperando y de repente me empieza a dar vuelta una cosa. A dar vuelta la idea de que, ¿y si esa moneda era valiosa? Y si en una de esas son de estas cuestiones incunables. Y voy y me acerco donde mismo la boté a recogerla. Y la moneda ya no estaba. La moneda tiene que haber caído 1 metro delante de mis pies y la moneda ya no estaba. La busqué, me di la vuelta completa por la higuera y la moneda nunca más apareció. ¿Y no viste nada más? ¿No viste luz? No, nada más, nada más. Fue el asunto de la moneda. O sea, alguien me quiso dar una moneda y yo no la acepté. Y yo la devolví. Y si hubiera sido un entierro, yo cacho que hubiera tenido que hacer, como no hice el ritual, algo Sí, me habría pasado. No, sí, se supone que el mito dice que no es llegar y sacar un entierro. Sí, pues si no es llegar y sacarlo. Entonces quedé como, y ahí me quedó dando vuelta esa cuestión. Yo dije, ¿y cómo una moneda que cayó a 1 metro mío iba a desaparecer? No es una cosa tan grande, pero tampoco es tan chica como para no verlo. Y lo busqué hasta con la linterna al teléfono y no la encontré. Y nunca más apareció en esa noche. Sí. Yo dije, qué extraño. Eso es como lo más extraño que me pasó, o sea, haciendo el enlace con los entierros. Pero a mí, por lo menos, la historia que me gustó es la de la que te cuentan respecto al Anchimalén, al Anchimayén. De la persona que tocó el Anchimayén. La señora. Sí. Que lo toca y es blandito, como gelatina helada. Como pelota de playa, una cosa así como pelota de playa desinflada. Sí. Es muy buena ese capítulo. O sea, muy buena esa historia. Era helado, siempre me acuerdo que era frío. Eso es lo que relata ella. Sí. Y como te digo, esos 3 capítulos, el primero, el de los fantasmas en el norte, militar, el del tesoro de Fraga y el de los entierros, son como los 3 capítulos como tan justo como inicio, además, medio, final. Y además esa historia es muy es como chistosa porque claro, la señora era chica, sus papás la llevan a ¿cómo se llama? A sacar un entierro. A un entierro a su papá y su tío. Qué cuático. Esas cosas pasan en el campo, pasan en el sur. O sea, y siguen pasando. O sea, y además es un tema que hoy día la pasaría muy mal ese papá con demanda por explotación infantil. Porque llevar a una niña menor de edad, bueno, que en esa época los niños servían al papá, ¿no? Sí, pues. No, pues en esa época no se denunciaba. Incluso yo pienso que hasta el día de hoy no se denuncian esas cosas. Sí. Si es que llegaran a pasar. Pero no, o sea, esa historia es muy buena. Así que quedan todos invitados a leer Tesoros Chilenos, disponible en todas las librerías. Pues esto es por Editorial Planeta. Planeta, sí. Es Planeta. Ahora, ¿qué influencia ha tenido en esta obra y en la próxima que vamos a hablar de este Plat? En esta obra mucho. De hecho, este libro trata de recuperar un poco el trabajo de Oreste Plat.
Y yo por eso se lo llevé a la hija de este plan. Se Ya. lo llevé de regalo. Y está dedicado a este plan, el libro. De hecho, yo no Porque tenía idea, por ejemplo, que este Plat y Temo Lobos habían muerto el mismo día. O sea, el mismo día. sea de años, pero el mismo día. Sí. Que debería ser un día patrimonial, el día el 24 de julio. Claro. Debería ser. De hecho, voy a hacer también el link con Temo Lobos, porque vamos a pasar al otro libro, que este es en conjunto con Gonzalo Martínez, que es Aventuras en la Historia de Chile. Sí. Y de hecho, debo confesar, yo no lo he leído, pero al mirar la portada, lo primero que se me vino a la cabeza, Mampato. Sí, pues, de hecho... ¿Tienes ese link a Mampato? ¿Con Mampato, mejor dicho? Y al tiro tú entras al libro y tiene una dedicatoria, un epígrafe tomado de Mampato del Cruce de los Andes. Claro. Curiosamente esa no iba a ser la portada, iba a ser otra. Iba a ser una portada más genérica, que era como que representara el libro completo. Ya. Pero a los editores les gustó el dibujo, y a partir del dibujo colorearlo, porque era el que mejor representaba el espíritu del libro. El libro es un libro de cuentos, tiene 10 cuentos y 2 historietas que abren y cierran el libro, 2 cómics. Ya. Y que básicamente es, a ver, la novela histórica es un género súper adulto. Sí, no hay novela histórica para niños, o casi no hay. Menos hay cuento histórico. Y nosotros quisimos hacer un libro de cuento histórico sobre Chile. Son episodios de la historia de Chile conocidos por todo el mundo, pero contados de una manera distinta, a través de la óptica de niños y niñas de 12, 13 años que por ese motivo estuvieron en ese lugar. Sí. O sea, es ficción basado en hechos históricos. En hechos históricos. Nos encontramos con un dato no menor. El cuento que sale en la portada, el de Cruce de los Andes, claro, si bien es ficción, terminó siendo más cercano a la realidad, porque efectivamente hubo un niño, no de 13 años, pero sí de 15 años, un joven, que reemplazó a su padre como guía, que era un ¿cómo se llama? ¿Un arriero? Un arriero. Ya. Como guía de la columna de O'Higgins y San Martín durante el Cruce de los Andes. Ya. Nosotros acá es un niño de 13 años. Y se llama Pablo. Efectivamente, Pablo es real, pero tenía un par de años más. Oh, qué interesante. Bueno, hasta el día de hoy los cabros chicos siguen haciendo ese mismo cruce. Sí. Sí, siguen haciendo ese mismo cruce. De hecho, todavía se juntan, si no me equivoco, cerca de la Laguna de los Patos, por el Cajón del Maipo. Sí. Hacen hasta es que por ahí cruzó otra de las columnas. Sí, pues. O sea, lo lógico era cruzar por ahí, y eso es lo que esperaban los realistas, pero por eso San Martín se vino por Chacabuco. Exacto, se vino por Chacabuco, como para distraer. Sí. De hecho, ¿cuál fue la inspiración o cuál es el motivo para crear este libro junto con Gonzalo? A los dos nos gusta la historia, a los dos nos gusta Mampato, y encontrábamos que era una manera de hacer un libro de aventuras, de cuentos de aventuras, ligado con algo muy nuestro. Ya. Que era la historia. Exactamente. ¿Está pensado también para colegios este libro? Está pensado para colegios. De hecho, ya algunos colegios ya lo están pidiendo porque les gustó. Ah, ya. ¿Incluido en el plan lector o no? No sé si todavía, pero lo están estudiando para decirlo. ¿Eso va por parte del ministerio o por parte de la editorial? De las dos cosas. Es como entre la editorial y el ministerio. Oh, ya. O sea, este libro, Las Aventuras, también es de Planeta, ¿no es cierto? Planeta Comics, ¿no? Planeta, pero del sello Planeta Junior, que es de Planeta Junior. Y, o sea, de hecho, hacerlo en ese formato es súper entretenido, es conocer nuestra propia historia directamente de una forma más didáctica. Sí, recuperar un poco la idea de la historia como una aventura. No tanto fecha y hecho, sino una aventura en la historia. O sea, a ver, ayer me tocó ir a reunión de mi enano. Mi enano tiene 14 años. Y una de las cosas que estaba al debe era el tema de la comprensión lectora. ¿Ya? Porque incluso nos dijo que el CIMSE el año pasado había salido pésimo en comprensión lectora, y este año, si bien había repuntado, todavía estaba al debe.
porque nuestros hijos, o nuestros niños en general, o sea, el curso completo, no solo mi enano, leen pero no entienden lo que leen. Y eso es un tema. Eso pasa mucho. Sí, está pasando demasiado, y sobre todo como te digo, en estos cursos, en toda la enseñanza media. Sí. Entonces, eso, ¿cómo lo corregimos? O sea, lo que nosotros como padres, qué es lo que nos corresponde hacer? Yo creo que hay que darle a los niños libros más entretenidos nomás. Yo creo que y que los niños comiencen desde chicos a familiarizarse con los libros, como si fueran juguetes. Ya. Y si a tu hijo, por ejemplo, le gusta el fútbol o le gustan los dinosaurios, no solo regalarle una pelota o un juguete a un dinosaurio, sino regalarle un libro de dinosaurio, un libro de fútbol. No, o sea, por ejemplo, los libros del colegio mi enano no los lee, pero si yo le paso un manga, se lo lee entero. Es que claro, es que hay un problema de los profesores también. Sí. Porque yo entiendo, los profesores están sobrepasados y es mucho más cómodo volver a leer el mismo libro, yara yara, porque ya lo conocen, no tienen que esforzarse en aprender algo nuevo. Exactamente. Pero, yo creo que va por ahí el asunto. Y dejar de tomar pruebas con los libros. Que los libros se discutan, se pasen. Buscar una nueva manera de evaluarlo. ¿Cachai? Sí, no, sí te entiendo. Sí, o sea, el tema es complejo. No solamente es súper complejo, no solamente se puede abordar de una arista, se puede abordar desde muchos puntos, desde los papás, pasando por los niños, pasando por los profesores, ministerio, o sea, es todo el conjunto. Y es súper complejo de abordar en ese sentido. Y de hecho, la comprensión lectora ha ido como para abajo en vez de para arriba. Sí. O sea, pero es curioso. Pero lo más raro es que los cabros están leyendo más. Sí. Leen entre los 12 y los 15 y los 14 años, leen harto, tienen muy alta comprensión lectora. Pero después bajan. Y los hombres. Las mujeres tienen más comprensión lectora, pues las mujeres leen más que los hombres. Sí, eso es verdad. Los hombres dejan de leer. Quizás porque no encuentran libros que les interesen. Las mujeres, en cambio, sí encuentran libros que les interesen. De hecho, en Chile se está leyendo harto. En Chile se lee harto, pero tú cachai que hay estudios al respecto. De 10 libros que se venden en Chile, 8 son comprados por mujeres. Sí. O sea, de hecho, el mercado se está yendo para ese lado. Hay muy poco. El mercado de la industria es mujeres. Porque son las que están leyendo libros, las que están comprando. Y se está escribiendo para mujeres, porque efectivamente los hombres no están leyendo. Sí. Alguien la otra vez me decía, pero ¿por qué no salen novelas sobre la guerra del Pacífico? Y dije, sí hay novelas de la guerra del Pacífico. El problema es que no las compra. La gente no las compra. Y la industria editorial es una industria. Necesita tener gente que las compre. Desgraciadamente hoy día... Es oferta y demanda, así de simple. Si las mujeres están comprando novelas, sí, les van a ofrecer a ellas. Las únicas que están comprando novelas y ficción hoy día son las mujeres. Entonces lo que más sale son novelas destinadas al público femenino. Sí, a mí una vez me dijeron que yo era un bicho raro porque yo era un hombre que leía ficción. Sí, pues. Sí. Porque por lo general el hombre lee no ficción. Lee no ficción, exactamente. Sí. Pero yo era un bicho raro porque sí leía ficción. Y cada vez hay menos hombres que leen ficción. Sí, pues. Entonces es raro, es extraño. Ojalá que eso se pueda corregir a futuro. De hecho, a mi enano le voy a seguir comprando mangas porque es bueno que lea. Sí. Y es bueno que se interese y presentarle otros libros, otro tipo de literatura. Sí. Entonces ese es el punto. Pero algo pasa con los hombres, que pierden el interés. Leen mucho hasta los 14 años y le encanta. Yo que voy a harta charla al colegio, le encantan los libros que escribo yo, los que escribieron otros autores. Pero después se salen de este mundo. Ahí habría que analizarlo. Sí. Porque de verdad, ¿cómo se llama? Por lo menos yo no le doy explicación de que o sea, lee lo que le gusta. Yo lo veo desde el punto de vista como papá. Lee lo que le gusta. Y obviamente no le gusta lo que le mandan del colegio. Sí. Entonces ese es el punto. Francisco, mira, antes de finalizar, me voy a tomar el tiempo para, primero que todo, agradecerte personalmente. Y te voy a decir por qué. Y les voy a decir a ustedes también que me están viendo el por qué. Yo a este caballero, o sea, perdón, para contextualizar,
La primera charla que yo di en vivo, frente a frente, con público, fue en el evento Chile Oculto ahora en febrero de este año. Sí. Obviamente, yo jamás había dado una charla, no tenía idea cómo se hacía ni nada por el estilo. Y yo a este caballero le pregunté si es que tenía algún tip para hacerlo, que no me pusiera nervioso o algo por el estilo. Y él, muy sabiamente, porque ahora sé que fue muy sabio su consejo, me dijo: tú solamente anda y pásalo bien. Y así lo hice. Fui, lo pasé bien y la charla salió genial. No me entró crisis de pánico ni nada por el estilo. Así que eso, no había tenido la oportunidad de agradecértelo. Así que ahora aquí ¿cómo se llama? En el podcast te lo agradezco. Y obviamente, por favor, Francisco, dinos dónde te podemos ubicar en redes sociales. Mira, yo tengo la gracia de que mi @FOrtega, EFE Ortega, nunca la ha tomado nadie. Entonces yo en todas las redes soy F Ortega. En Twitter, en TikTok, en Instagram, en Facebook, F Ortega. No Fortega, EFE Ortega. Y la ruta secreta en YouTube y Spotify, ahí lo pueden escuchar cada 15 días. El próximo que sube es con Alberto Roja sobre la tercera, no sé si estamos en la Tercera Guerra Mundial. Luego viene un especial sobre Santiago embrujado con César Parra. Ya. Y eso solo, y ahora está al aire el capítulo que hice sobre el libro el mito del Reino de Chile de Somarriba, que es un libro muy interesante sobre la construcción mítica de Chile. Ya. El emisor es igual que el podcast de nosotros, va cada 15 días. Sí. Cada 15 días todos los lunes. Sí. Capítulo estreno. Así que, Francisco, me despido. Nuevamente te agradezco la deferencia de haber aceptado esta invitación y espero que no sea la última vez que conversemos. No, pues ahí me pincháis nomás. Por supuesto. Y también a ustedes, al público, agradecerle que comenten, se suscriban, compartan y dejen sus likes aquí en Ñuñoa Paranormal. Yo me despido. Que tengan una muy buena semana, una muy buena noche, un muy buen día, dependiendo a la hora que nos vean, y nos estamos viendo en un próximo episodio. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. No tomen a la ligera los sonidos que trae la noche. Y si alguna persona les advierte que no es prudente caminar por algún lugar en particular, mejor hagan caso. Uno nunca sabe. Aquí finaliza el capítulo de hoy de Ñuñoa Paranormal, el podcast. Muy pronto, una nueva historia donde narraremos el lado oculto y desconocido de nuestros territorios. Conducción: Héctor Rojas. Síguelo en Instagram como @nunoa_paranormal. Locución de continuidad: Angélica Parada. Síguela en Instagram como @negraingrata.